El profesor Robert Silva oficializó este martes su precandidatura a la presidencia de la República para las elecciones internas del Partido Colorado. Después de su gestión de 3 años y medio como presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, Silva, que viene del sector Ciudadanos, se presenta para esta campaña bajo el sublema Crece, que será su plataforma electoral. En su discurso, en el acto de proclamación, Silva puso énfasis en la necesidad de continuar y afianzar la transformación educativa que lideró en este periodo, pero también aseguró que es prioritario afrontar el problema de la seguridad y darle un importante impulso al valor agregado de la producción nacional. Bueno, ¿cuáles serán sus propuestas fundamentales? ¿Cómo se posiciona en la interna colorada? De esos y otros temas vamos a conversar con él en los próximos minutos. Profesor Robert Silva, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto como siempre estar acá. Ahora con otro sombrero, lo recibimos con un sombrero diferente al de los últimos meses. Es cierto, acá como precandidato con mucho orgullo. Y con mucho ya andamiaje montado, ¿no? ¿Han sido intensos estos días? Intensos porque en primer lugar cambiar el chip, como se dice habitualmente, es decir, el ejercicio de la tarea de gobierno en un área específica durante tanto tiempo, más de 3 años, hace que uno mental, física y psicológicamente esté en un 100% abocado a ese tema. Salir, si bien hubo un proceso previo, ¿no?, de concientización en la toma de decisión de hacerlo, pero salir y de un día para el otro dejar en la función pública y comenzar esta es un cambio importante. Ya hablaremos de eso en particular dentro de unos minutos, pero voy al discurso de proclamación este martes. En un momento usted enfatizó que no llega para empatar. ¿Qué quiso decir con eso? No, digo que muchas veces se sale a la cancha o a perder o con mentalidad de empate. Y empate tiene distintas acepciones. Puede ser, bueno, sacar la mayor cantidad de senadores posible, la mayor cantidad de diputados, llegar posicionado mucho mejor a una futura coalición de gobierno. Y yo digo que no, que nosotros en este caso tenemos que salir a ganar. La mente ganadora tiene un plus adicional en el inicio de cualquier proyecto. Claramente estableciendo objetivo y siendo muy consciente que no es fácil, porque la situación del Partido Colorado hoy por hoy, la que ha tenido altibajos desde la crisis del año 2001 y 2002, cuando éramos gobierno, lleva a que, bueno, hay que desarrollar un conjunto de acciones muy estratégicamente establecidas para primero ganar la interna y luego tratar de estar en el balotaje. Sí, por eso le hacía la pregunta, por eso extractaba de su mensaje del martes esa frase, porque el Partido Colorado sigue marcando mal y hasta muy mal, podría decirse, en las encuestas. Se conoció en estos días el último sondeo de equipos. El Partido Colorado aparece con una intención de voto de 4%. Entonces, ¿cómo inciden números como esos cuando usted larga esta campaña? Sí. Yo siempre dije y digo, y hay que trabajar con las encuestas, y nosotros lo vamos a hacer, porque sin duda son estudios profesionales que tienen su base. Ahora, lo que yo digo también, entre lo que una encuesta da y lo que es la realidad. Yo hoy le hablo en general, y acá estoy hablando con la audiencia de tu programa, que haya solo 100.000 colorados en el Uruguay, yo realmente pongo duda. Creo que sin temor a equivocarme, los colorados, si pensamos la estructura que el Partido Colorado tiene, somos más. Pero sin perjuicio, ¿sabés qué? Los pingos se ven en la cancha. Entonces hoy hay encuestas, nosotros tenemos encuestas, y vamos a jugar este partido con mente ganadora y vamos a ver cómo nos va. Usted ha señalado que el problema del Partido Colorado es que no tiene liderazgo. Ese es el problema. A ver, yo creo que ¿cómo uno concibe el liderazgo? El liderazgo es mucho más que una persona. El liderazgo es un proyecto, un conjunto de acciones tras ese proyecto, un posicionamiento en determinados temas, una estructura partidaria que funcione en todo el país, con nuestros comités ejecutivos departamentales, un diálogo, un encuentro permanente a través de regiones o con nuestros dirigentes o nuestros adherentes a lo largo y ancho de todo el país en forma permanente, una actividad articulada y coordinada en clave
clave partidaria de de todos aquellos que ocupan lugares de gobierno, en el gobierno nacional, ya sean empresas públicas u otras entidades, una actuación en el marco de la bancada parlamentaria, trascendiendo los sectores que cada legislador integra. Esa es la visión que yo tengo de un partido a futuro. ¿Y por qué eso no pasa hoy? Bueno, porque el partido ha tenido situaciones complejas y que las conocemos. A ver, la subdivisión, fraccionamiento. Yo creo que el partido desde hace tiempo trabaja en clave de sectores. En los últimos tiempos, por suerte, existe una unicidad mayor que, a mi criterio, sin hacer... Y yo esto quiero dejar expresa constancia porque algún compañero puede haberse molestado o puede molestarse, pero yo digo, acá no hay que decir... todo lo hecho está mal o lo hecho está mal. No, acá hay que agradecer, como yo siempre digo. En la militancia hay que tener una clave, que es agradecer a todo aquel que pone el tiempo que sea y lo mejor de sí para concretar algo dentro de lo que es la vida de un partido político. Ahora, en este caso nosotros tenemos que mejorar y mucho porque los resultados están a la vista y creo que ese es parte del desafío. Pero, a ver, para ir redondeando esta parte del temario, usted hablaba de que el partido ha funcionado en base a sectores, distribuido, dividido en sectores. Usted en particular, con esta carrera en la interna por la candidatura a la presidencia, ¿también se propone ser quien conduzca todo el partido? O sea, ¿usted tiene esta como una de sus misiones, como un objetivo? A ver, yo lo que creo es que un partido tiene una estructura que lo gobierna, que lo dirige. Nosotros tenemos nuestro máximo órgano, que es la Convención Nacional del Partido Colorado. Luego está el Comité Ejecutivo Nacional. Tenemos un presidente de turno, un secretario general. Creo que hay que fortalecer muchísimo más esa estructura partidaria. Hoy tenemos un secretario general que es una persona indiscutiblemente valiosa, que ha dejado mucho en este país, que todos reconocemos en él la labor que lleva adelante. Sanguinetti, doctor Julio María Sanguinetti. Doctor Julio María Sanguinetti. Pero creo que además vienen épocas de renovación, vienen épocas nuevas, en donde las elecciones internas van a marcar un nuevo Comité Ejecutivo Nacional, y por ese lado creo que hay que caminar y que hay que potenciar la vida interna, hay que trabajar por una cosa que yo le digo a la gente en la interna nuestra: hay que reconstruir este Partido Colorado. Quienes lo llevamos adentro, en el corazón, somos producto de tantas cosas que este partido ha hecho en el país en el correr del tiempo. Es fundamental trabajar en eso. Es base, porque ¿sabes qué? Yo lo he dicho y lo digo porque lo creo. Lo vemos lo que pasa con algunos fenómenos bastante cercanos. Una democracia, para ser vigorosa y fuerte, necesita de partidos constituidos, con proyectos, con historia, con propuesta y con visión de futuro. Y creo que el Partido Colorado ha sido eso a través de la historia, y parte de este desafío, en esa concepción macro de liderazgo que trasciende las personas, es trabajar por esa reconstrucción. Da para profundizar más, pero voy hacia otro de los temas que me interesa conocer. La plataforma esta que usted apareció encabezando esta semana, crece. ¿En qué se diferencia del sector Ciudadanos que fundó Ernesto Talvi y del cual usted viene? Sí. La génesis de mi candidatura, y por eso fue el primer agradecimiento que yo hice en lo político el otro día, es de Ciudadanos. Ciudadanos es un grupo de personas que nos fuimos juntando en distintos tiempos para la elección pasada, tras un proyecto de país, el pequeño país modelo, que así lo llamó Ernesto Talvi, que nos aglutinamos tras su candidatura, y yo tuve el enorme honor de ser candidato a vicepresidente con la conformidad de todo el Partido Colorado. Por eso digo que se puede trabajar en clave de partido. Nosotros ahora nacemos de Ciudadanos, pero claramente entendemos que para poder avanzar, que para poder cumplir los proyectos que nos hemos propuesto, hay que crecer. Sí, además Ciudadanos ha tenido sus fracturas, ¿no? No es el mismo Ciudadanos de hace 5 años de la campaña electoral anterior, ¿no? Pero hemos mantenido la unidad, ¿no? Yo creo que, salvo el caso de un sector, y ahora Jorge Alvear, con el cual le hablé y tuve una excelente conversación, Ciudadanos se mantiene unido.
totalmente unido tras la candidatura, pero somos todos conscientes que para crecer tenemos que trascender Ciudadanos, y ya nos está pasando. Tenemos en Canelones, tenemos en Maldonado, en Rocha, estamos conversando con varios sectores que se están constituyendo u otros que van a venir, que provienen por fuera de Ciudadanos, y hay gente que legítimamente nos dice, mirá Robert, nosotros queremos trabajar, pero no queremos integrar Ciudadanos. Entonces, el paraguas crece, permite incorporar otros sectores, incluso por fuera del Partido Colorado, porque también hemos tenido conversaciones, ayer tuvimos con personas que se van a incorporar a este proyecto. Todos los partidos políticos dicen cuando llega el momento de la campaña que van a incorporar, que tienen conversaciones con dirigentes que vienen de otras filas. Yo lo voy a demostrar con hechos, nombre y apellido. En el caso suyo, en el caso de Crece, ¿quiénes estarían llegando desde afuera del Partido Colorado? Quedamos como condición para que me invites a otra entrevista. Te traigo los nombres. Estamos conversando, ya hay decisiones tomadas por varios de ellos, pero vamos a hacerlo públicamente, todos juntos, digamos así. Profesor Robert Silva, su gran carta de presentación, según se ha visto en estos días, es la puesta en marcha de la transformación educativa, que era una de las principales apuestas, promesas de este gobierno en la campaña anterior. Ese es un proceso complejo, largo, muy discutido, que ha tenido resistencias incluso, pero al que le quedan varios pasos todavía, ¿no? Entonces, ¿no debió haber seguido al frente de este proyecto hasta el final del gobierno? La idea original nuestra, mía en particular, cuando llegué al Codicen, después de tanto tiempo haber trabajado por la educación, yo siempre dije, y digo, y diré, mi lugar en el mundo es donde yo estaba. Y lo sigo ratificando. Tengo mensajes de oyentes que recuerdan una entrevista suya en El País, octubre 2022, no hace mucho. Sí. Robert Silva descarta candidatura para 2024. Mi lugar en el mundo es en el que estoy. Dijo. Exactamente. No pienso ser candidato. A ver, yo lo que dije ahí y lo ratifico porque era cierto, yo no pensaba ser candidato. No pensaba. No pensaba por varios factores. Primero, porque después de tanto tiempo, y quienes me han escuchado hablar, y tú sos testigo, porque tú me has entrevistado en este programa hace mucho tiempo en mis distintos roles en materia educativa. Y yo tengo la gran satisfacción, junto a un gran equipo que se constituyó y que continúa en la educación, que muchas de esas cosas que yo vine a este programa, hablé y dije que había que hacer, las logramos concretar en este proceso de transformación educativa. Entonces, después de haber trabajado tanto, estaba en la presidencia, en el lugar donde se hacen cosas para que se transforme y se cambie la educación. Pero también un proceso de transformación educativa, y lo aprendí cuando trabajé con Germán Rama, que tuvo el apoyo decidido del gobierno de Sanguinetti. Una acotación para los oyentes. Sí. Durante la presidencia del Codicen a cargo de Germán Rama, usted fue secretario general del Codicen, ¿no? Y de secundaria antes. Primero fue secretario general de secundaria y luego secretario general de Codicen. Lo aprendí ahí. A ver, para un proceso de reforma educativa como lideró Rama, lo que se requería, él me lo decía, es el apoyo del gobierno nacional para poder llevarlo adelante. Yo lo viví, lo acompañaba al viejo edificio de Libertad, donde ahora es ACE, a reuniones con el presidente. Y yo me di cuenta. Después me tocó, ¿sabes qué? Integrar el Codicen electo por los docentes en el gobierno de Tabaré Vázquez. Y me di cuenta, integrando el gobierno de la educación, en representación de los docentes, que para que pudiéramos cambiar la educación tendría que haber un proyecto nacional encolumnado tras ese objetivo y apoyo del gobierno nacional. Entonces trabajé, y cuando me ofrecieron ser candidato a vicepresidente, digo, voy a hacer, porque tengo que poner mi granito de arena, si creen que yo puedo colaborar para cambiar el gobierno, porque la educación tiene que cambiar. Y lo logramos. Y luego tuve la satisfacción que el gobierno que entró me ofreciera la presidencia del Codicen. Y logramos concretar un proceso de transformación educativa, Emiliano, donde nosotros presentamos todo al Parlamento Nacional. Hay un plan de desarrollo educativo y después hay un plan de política educativa que presentó el MEC, tomando ese plan de desarrollo educativo en agosto de 2020. Y ahí dijimos todo lo que íbamos a hacer, los plazos, la fecha, los objetivos, los resultados esperados. Entonces, en ese sentido, creo que hay una hoja de ruta respecto de la cual se ha avanzado mucho. Ahí está, acaba de decirlo. Hay una hoja de ruta respecto de la cual se ha avanzado mucho. Pero usted,
que ha jugado un papel muy importante en ese proyecto, ¿por qué deja el timón del barco cuando todavía quedan 16 meses de gobierno? Porque el gobierno tiene que continuar para que la transformación educativa continúe. Si la coalición de gobierno no continúa, la transformación educativa está en un riesgo inminente. ¿Sabes cuál es el problema, Emiliano? Que a mí fue lo que me dijo, bueno, hay que tomar esta decisión, porque si uno puede colaborar en que eso suceda, hay que colaborar. Acá no hay lugar para las medias tintas. Es lo que ya nos pasó en el 2005 y 2006. El Uruguay ya lo vivió. Nosotros teníamos un proceso de reforma educativa que con el tiempo ha sido reconocido por Mujica y tantos actores más de izquierda que le hicieron la tenaz oposición. Y cuando llegaron al gobierno en el 2005 y 2006, destruyeron una cantidad de cosas. Y eso le generó un costo al país que quizás nunca ha sido medido cabalmente en las generaciones que perdieron todo lo que allí se dejó de aplicar, sin evaluación previa inclusive. Y ahora estamos en ese riesgo de nuevo, pero yo lo vi venir por algunas cosas, sobre todo de algunos sectores del partido de la oposición. Y ya ha salido el candidato Orsi a decirlo, ya lo ha dicho, o sea, no es una suposición. ¿A qué se refiere los dichos de Orsi? Bueno, por ejemplo, el candidato Orsi ha dicho que si él vuelve al gobierno, que si el Frente Amplio vuelve al gobierno, va a retroceder en todo lo que es la gobernanza de la educación. Va a volver a lo que yo llamo el estado de asamblea permanente, que lo viví. A mí nadie me lo va a contar, Emiliano. Sí. El estado de discusión permanente entre el CODICEN, el Consejo de Secundaria, el Consejo de Primaria, llevaba a la inacción, llevaba a que no se tomaran decisiones, que las cosas se discutieran en un lado, en el otro, después con estos, con aquellos actores, y las decisiones. Fueron 15 años que todos los vivimos y sabemos. A ver, cada uno tiene su posición, pero díganme algo contundente que hayamos logrado hacer durante esos 15 años sacando el plan Ceibal que estaba por fuera de la ANEP. Bueno, entonces, en realidad creo que hubo avances. Yo tampoco llegué al gobierno de la educación diciendo en 15 años no se hizo nada. No, se hicieron cosas, pero no hubo una política educativa clara y marcada en el sentido de generar un proyecto que apunte a el restablecimiento de la educación como política pública fundamental. Entonces, ahora hay un riesgo. Él dijo eso de la gobernanza, que para mí es fundamental. Si muchas cosas logramos hacer, lo logramos hacer por el tema de gobernanza. Pero dijo, la transformación educativa es una improvisación, agravio gratuito a los cientos de docentes que están trabajando, hay que rever esto, hay que volver a discutir, a ver qué vamos a hacer. Entonces, yo vi la foto, está la foto, señores. Lo que nos pasó en el 2005 y 2006, que nos costó tanto, hay un riesgo inminente y un anuncio de que así va a ser. Bueno, en materia de educación, ¿qué es lo que usted está proponiendo en su planteo programático? Vamos a verlo, pero sobre todo vamos a ver dónde están los otros énfasis, en qué otras áreas se mueve, porque ahora usted debe responder por el gobierno nacional de la República. Se está postulando a presidente de la República. El profesor Robert Silva lanzó este martes su precandidatura a la presidencia de la República por el Partido Colorado bajo el sublema Crece, que será su plataforma electoral. ¿Está bien llamarlo sublema? Va a ser el sublema en la interna del partido, donde nos vamos a aglutinar todos aquellos que apoyen mi precandidatura, pero además es, digamos, el distintivo, el movimiento respecto del cual van a estar todos también las distintas agrupaciones, ciudadanos y todas aquellas, que es un sector, y todas aquellas agrupaciones que se vayan integrando. 3 o 4 pinceladas sobre quién es Robert Silva. Tiene 52 años. 52. ¿Casado? Casado. 2 hijos. 2 conmigo, 1 en el corazón, como me gusta decir. Eso tiene que aclararlo, ¿no? Brevemente, ¿por qué dice 1 en el corazón? Porque Joaquín, lamentablemente, falleció el 24 de diciembre del año 2006, con 8 meses de púrpura fulminante. Y tengo a Bruno, que fue el primero, luego vino Agustín, vino Joaquín, y luego vino Agustina, que ahora está en 9º grado de liceo. Nació en Tacuarembó. En Tacuarembó, sí, el marzo del año 71. ¿En qué entorno? Porque se ha hablado de que es el interior de Tacuarembó, una familia humilde, ¿cómo es eso? Bueno, yo nací en la ciudad de Tacuarembó, mi padre sí es de campaña, en Paso Bonilla, luego fue a los 12 años a trabajar en un bar limpiando los baños y arrancó. Mi madre, hija de un panadero, maestra, luego ella maestra rural, comenzó a trabajar en Rincón de Libindo, en Tacuarembó,
y luego se fue a San Gregorio de Polanco, que yo viví hasta los 5 años en San Gregorio, crecí ahí, aprendí a caminar en San Gregorio de Polanco, vivíamos en una pensión, luego la situación económica se complicó y se vació lo que era un depósito o la dirección, algo así, no recuerdo bien, de la escuela número 3 de San Gregorio, y vivíamos en la escuela. Yo siempre digo que pasé parte de mi vida donde 24/7 vivía dentro de una escuela. Dormía en la escuela, comía en la escuela, me bañaba en la escuela, iba a clase en la escuela, todo así. Es abogado y docente. Abogado y docente, yo egresé en el año 96 como abogado, luego tengo el título del INET de profesor, que es una propuesta que se generó en la reforma del profesor Germán Rama, que los que éramos egresados universitarios teníamos ciencias de la educación, didáctica práctica, y nos podíamos incorporar a la UTU a trabajar en los bachilleratos tecnológicos. ¿Y usted fue profesor entonces en UTU y también en formación en educación? Sí, tuve 1 o 2 años en formación en educación y en UTU trabajé hasta julio del 2019, soy profesor efectivo por concurso. Sobran las razones para escuchar el próximo espacio. Sobran las razones para tener SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Avancemos, profesor Silva, en cuanto a su propuesta. Algo más a propósito de educación, más allá de que ese capítulo da para una entrevista entera, sí. Pero teniendo en cuenta que usted ha puesto en marcha la transformación educativa, que está dando sus pasos, que tiene etapas por recorrer todavía, bueno, suponiendo que usted sea presidente de la República en el próximo periodo, ¿qué se haría en esta materia? Yo creo que la transformación educativa, como lo dice el mundo entero, el déficit educativo genera problemas en la calidad de vida de la gente, claramente, en la empleabilidad y en una cosa que en el Uruguay nos caracterizamos muchísimo, que es la movilidad social, cultural, económica de la generación intergeneracional, de las distintas generaciones. Nosotros miramos en perspectiva y decimos, bueno, a ver, ¿cómo fueron nuestros antecedentes? ¿Cómo nos proyectamos? Yo siempre digo, yo tengo la alegría que a mis hijos les he podido dar más de lo que mis padres me dieron a mí. Y ojalá mis hijos le puedan dar más a sus hijos de lo que yo les he dado a ellos. Y eso es no solo económico, sino también social, en lo vincular, en el desarrollo humano. Por eso la transformación educativa es la madre de todas las reformas. Y crece es la fuerza transformadora. Porque creemos que en este país hay un conjunto de transformaciones que deben continuar y otras que se deben desarrollar. Y tenemos un fuerte foco, ya me tuve unas primeras reuniones con los equipos técnicos y vamos a seguir avanzando en una cosa que es crucial: educación y trabajo. ¿Eso es lo que usted entonces está planteando en materia de educación? ¿Un vínculo más fuerte de educación-trabajo? No, yo le preguntaba cómo plantea seguir, cómo propone seguir. La educación tiene que continuar el proceso de transformación que ha llevado adelante, que por algo es una transformación, no es algo estático que llegó para quedarse, sino que es algo que está en permanente cambio, adecuación, como ya ha pasado. Nosotros logramos culminar todo el proceso de transformación de la educación obligatoria de este país, creando una educación básica integrada, articulada, coordinada, desde que los chiquilines entran con 3, 4 años al sistema educativo hasta que egresan a los 17, 18. Creo que hay que seguir avanzando a futuro en una mucho mayor articulación, que nosotros empezamos a dar esos pasos entre la educación obligatoria y la educación terciaria. Nosotros tenemos un problemón en lo que significa el ingreso y el egreso de nuestras universidades públicas y privadas. Y tenemos que trabajar por ello porque es una condición necesaria para mejorar la vida de las personas y las condiciones de empleabilidad y de inserción social. A ver, ¿cómo es esto de educación y trabajo? Bueno, educación y trabajo implica que nosotros tenemos que continuar con la transformación educativa en donde nosotros desarrollamos el sistema educativo se adecuó para el desarrollo de los mejores y mayores instrumentos y herramientas para que los estudiantes, a medida que avanzan y que egresan de la educación obligatoria y continúan, problema a atender en la terciaria y universitaria, tengan herramientas para su efectiva inserción social. Lo que yo le he dicho en la vida, lo he dicho en toda mi vida, es que para que la gente cumpla sus sueños, para que la gente pueda hacer en la vida lo que quiere ser. Y la educación juega un rol protagónico. Entonces, ahí nosotros tenemos que hacer que interaccione mucho más con lo que son las necesidades de la vida en sociedad que nos toca interactuar y vivir. Y no es someter la educación al mundo del trabajo, sino es que se relacione, que
articule con los distintos sectores productivos, lo que nosotros empezamos a hacer muchísimo en este periodo con la UTU y que creemos que todo el sistema educativo tiene que hacer, dialogar, trabajar, porque es un problema que tenemos. ¿Por qué es un problema que tenemos? Porque hay lo que se llama la automatización de los empleos. Yo el otro día llegué a mi casa y me encontré con un operario de la UT, no sé si era, creo que era contratado de UT, que estaba trabajando, entonces me estaba cambiando el medidor. Entonces le digo, pero ¿y usted por qué me está cambiando el medidor? Dice, no, dice, se rompió, digo, ¿tiene un problema? No tiene ningún problema, dice, pero lo estamos cambiando porque ahora vamos a poner un medidor que no necesita más que pase una persona a tomar consumo. Sí. Lo reporta cuando nosotros lo programamos. Los medidores inteligentes. Claro. Entonces, yo digo, pero mire usted qué notable lo que usted me está poniendo en evidencia acá, le dije al trabajador. Hay un puesto de trabajo menos. Sí, ni me diga, dice. Yo con la edad que tengo tuve que ponerme a estudiar, aprender mucho de tecnología, todo esto porque yo ahora tuve que aprender a instalar esto, a programar, a todas estas cosas. Eso es el Uruguay del futuro, eso es lo que estamos viviendo y para eso tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos en un diálogo entre todo el sistema educativo, porque tenemos ese primer gran desafío, tener mucho más profesionales universitarios de carreras terciarias, adecuarlas a las necesidades de lo que es hoy por hoy el avance de la tecnología, la ciencia, la innovación, generar capacidades de pensamiento creativo, de emprendedurismo. Por eso todo eso lo pusimos en la educación obligatoria. Y sabés que está muy lejos de una cosa que es la mercantilización o la subordinación al mundo del trabajo. Lo que hoy esa es una crítica que recibe este modelo. Usted está respondiendo a esas objeciones. Yo lo que estoy diciendo es, esa crítica tiene varias décadas. Nos la hacen a nosotros, la hicieron en gobiernos anteriores. Lo que esa crítica conlleva es a la parálisis. Porque quienes tienen esa crítica sobre la mesa no han presentado propuestas alternativas. Porque los que tienen esa crítica sobre la mesa la han hecho desde hace mucho tiempo y mientras tanto generaciones enteras o miles de jóvenes engrosan ese 26% de desempleo juvenil que tenemos. Los que menos trabajos tienen, los que más dificultades tienen para insertarse socialmente son los jóvenes. Y por eso la educación juega un rol protagónico. Tenemos que aumentar los egresos universitarios, tenemos que aumentar las formaciones terciarias que permitan ese desarrollo para la vida, porque hoy por hoy el tener una forma no solo de sustento económico como es el trabajo, sino de dignificación humana. Cuando uno trabaja, cuando uno hace otra cosa, se siente bien, interactúa con otro, desarrolla vínculos, en definitiva es lo que quiere ser. Pero entonces, llevado a términos prácticos, sí, un ejemplo de lo que falta hacer. Bueno, yo creo que el modelo dual, por ejemplo. Nosotros aprobamos hace 2 meses el primer bachillerato dual de la educación pública con efectivo acuerdo con una entidad, una fundación que está trabajando, porque el dual es decir, bueno, que tenga pasantías, que tenga beca en lugar de trabajo, no. Es que el proceso de aprendizaje y de formación de un estudiante se desarrolle en una empresa y quienes integran ese espacio evalúen si efectivamente ha desarrollado las competencias que le permiten obtener la certificación o la acreditación de que se trate. Entonces, es un cambio significativo. Estamos trabajando con entidades de la sociedad civil. Voy a mencionar a una, Ánima, por ejemplo, que ya venía trabajando en los bachilleratos tecnológicos, ahora está en la certificación, como estamos nosotros también con el problema que tenemos de culminación de la educación básica obligatoria. Pero yo quiero decir que aquí para abordar este tema, nosotros lo tenemos que hacer de una manera multidimensional. Hay que continuar muchas cosas, reitero, y hay que proyectarse a otras. En primer lugar, la reinvención de muchas personas. Y para eso hay que tener capacitación, formación de esas personas que entran en situación de desempleo o en situación de precariedad laboral, que también es un problema que tenemos. Y ahí tenemos la educación, como ya hablé y no me voy a extender, pero tenemos entidades de la sociedad civil con las cuales hay que conveniar y tenemos el INEFOP y tenemos otras estrategias respecto de las cuales hay que llevar adelante a través de recursos públicos que se destinan, por ejemplo, al seguro de desempleo, que tiene que ir acompañado también de procesos de formación, como hoy sucede, pero tiene que suceder mucho más, como también con cuestiones vinculadas a la formación en sectores de actividad, interactuando con empresas que están ávidas. A ver, hay miles de puestos vacantes en el sector de tecnología, y nosotros tenemos que darnos cuenta que si reorientamos parte de nuestra fuerza productiva, de nuestros trabajadores, a ese sector, van a tener empleabilidad segura.
y van a poder mejorar seguramente sus condiciones. En segundo lugar, creo que es muy importante, y esto ya es macro, y lo hemos hablado mucho con distintos equipos que nos acompañan, pero aquí hago mención, el otro día participamos contigo en una charla del actual subsecretario Nicolás Albertoni, de abrirnos al mundo. Es decir, nosotros aquí necesitamos generar más mercados, firmar tratados de libre comercio, en vez, como algunos dicen, y yo lo repito, en vez de exportar trabajadores, exportar trabajo uruguayo, y para eso necesitamos condiciones de competencia, y necesitamos, sin duda, también mayores inversiones en sectores de actividad en donde nosotros tenemos que ahí potenciar las cosas buenas que tenemos. La seguridad jurídica hoy es impagable. Nos miran muy bien por eso. Bueno, pongámosle valor a eso. Pongámosle valor al diferencial que tenemos en recursos naturales. En nuestro, hasta por lo menos según leía un informe ayer de Ceres, nuestro principal rubro de exportación, que es la carne. Tenemos praderas, sabemos si queremos hasta dónde pastó el animal, hasta donde llega el pedazo de carne, el plato de comida. Entonces, todo eso son condiciones ventajosas. Y tenemos, y con esto redondeo, un tercer sector que es muy importante, que es el tecnológico. Nosotros ahí tenemos un plus. Yo he estado hablando con varios integrantes del equipo, tengo que desarrollar mucho más este tema, pero creo que es un tema donde tenemos una ventana de oportunidades increíble, porque cuando uno ve lo que ya estamos haciendo en el sector de tecnología, en el sector de innovación, si uno lo mira en perspectiva, lo que nos pasó en pandemia, por ejemplo, cómo respondimos rápidamente, creo que ahí son tres áreas fundamentales y una transversal, y ahora sí redondeo, que es que yo dije en el evento que nadie quede atrás, que para mí esa es la esencia del vallismo, del cual yo me siento un hijo y un representante del mismo, que es el conjunto de políticas sociales, y ahí viene el tema vivienda, ahí viene el tema seguridad, ahí viene el tema políticas sociales en general. Enseguida completamos la entrevista hoy en perspectiva con Robert Silva en su nueva condición de precandidato a la presidencia de la República en el Partido Colorado. Profesor Silva, en las preguntas que llegan desde la audiencia hay varios temas, pero uno se repite en 3, 4 mensajes. Usted, que ha sido presidente de la ANEP, del Consejo Directivo Central de la ANEP, ¿a qué instituciones educativas envía a sus hijos? Bueno, a ver, Bruno, que está estudiando Derecho, va a la Universidad de la República, y Agustina va a la Escuela y Liceo Elbio Fernández. En este caso, una institución privada. Es la primera institución fundada por José Pedro Varela, privada con vocación pública, como gusta decir ahí en el Elbio Fernández. Y yo voy a contar... ¿Cómo explica eso? Bueno, lo explico por una sencilla razón. Primero, que trabajamos con mi esposa muchísimo, y cuando comenzamos y nuestros gurises eran chicos, mi esposa también trabajaba 12 horas por día en 2 mutualistas, y bueno, eso llevaba a la necesidad, todas nuestras familias en el interior, a tener a nuestros hijos mayor horario, porque viste que a veces en el interior, o teniendo familia que te ayuda, vos podés llevar a tu hijo, lo sacás, lo metés en un club deportivo, va a un idioma o alguna cosa, o tenés quien lo cuide en tu casa. Nosotros no teníamos esa posibilidad, entonces hicimos un gran esfuerzo para poder pagar, y recorrimos varias instituciones y terminamos ahí, en una institución laica, donde los chiquilines están con muchas actividades, además de estar las horas que requeríamos para poder trabajar, aprendiendo, formándose humanamente y académicamente. Ya hablamos de la transformación educativa, que aparece como una especie de buque insignia, como una base en la que usted se apoya para presentarse ahora como precandidato a la presidencia de la República. También hemos dicho, o quedó dicho al pasar, que buena parte de su vida profesional ha estado concentrada en la educación. Por ejemplo, en organismos de conducción de la educación. Entonces, mi duda es eso, que Robert Silva esté tan asociado a un único tema, ¿no complica su posicionamiento como precandidato? Por ejemplo, nadie lo identifica a usted, no sé, con temas de seguridad ciudadana o de inserción internacional, de los que mencionó recién algo, ¿no? Sí, sí. A ver, yo creo que acá vamos a mirar, como a mí me gusta decir en los lugares que siempre trabajo y mucho en equipo, el medio vaso lleno. La buena noticia es que hay alguien que quiere ser presidente de la República
y que tiene experiencia y formación en un área sustantiva en la vida de la República. Y yo lo digo con modestia, como decía mi abuela, mire, mijito, la modestia hay que administrarla. Yo la administro, pero reconozco que conozco bastante el tema educativo de este país. Y he trabajado mucho en las aulas y en los organismos de conducción. Entonces, es lo bueno, ¿verdad? Medio vaso lleno. Hay una persona que quiere llegar a la presidencia de la República que tiene formación en eso. Pero además, que ha sido candidato a vicepresidente y en ese proceso de candidatura a la vicepresidencia, y antes coordinador del programa de gobierno, cuando fue Pedro Bordaberry candidato a la presidencia en el 2014, interactué, me vinculé y aprendí de todos los temas de la vida nacional. Y ahora, además de todos esos antecedentes, tengo un formidable equipo que me acompaña, que me llena de orgullo y que además, sin duda, son referentes en sus áreas temáticas. Y es gran parte de lo que hoy por hoy pasa en este mundo moderno que nos toca vivir. Las personas no tienen que ser todólogos. Ha pasado incluso, han ido cambiando las formaciones para ir a lo que hoy por hoy se llama las especializaciones. Uh-huh. Y aquí es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cuál es el equipo? No le voy a pedir toda la lista, pero mencione 3, 4, 5 nombres que al oyente le digan algo. Creo que además de ser equipos con alto profesionalismo, son también renovadores. Yo en lo técnico, por ejemplo, menciono, así que me viene, Antonio Mansi en políticas sociales. Hoy está en el Mides. Diego Sanjurjo, que hoy está en el Ministerio del Interior y ha sido clave en todo este plan que se ha presentado de prevención y de seguridad integral. El nuevo plan, el que se está trabajando en los últimos meses, el que ha presentado, en diálogo con otros partidos. Claro, y que nuestro partido puso 8 propuestas. Nicolás Albertoni, como te dije, subsecretario de Relaciones Exteriores. El subsecretario de Relaciones Exteriores, Chiesa en materia de agro, y luego en lo político, porque hay proyectos presentados por gente que me está acompañando en esta precandidatura, que son muy buenos, y ahí combinamos una cosa que también debe serse en esto de la sociedad que nos toca vivir y de los desafíos que tenemos que asumir. Combinar experiencia con renovación. Y ahí vos tenés un Ope Pasqué, que me está acompañando, que es parte fundamental de nuestro equipo, que ha presentado proyectos de ley, se me viene a la mente el de eutanasia, que ha dado una discusión de cara a los tiempos que corren y acompasado con lo que está aconteciendo en otros países. Y tenés a un Felipe Schipani con la Universidad Virtual, María Eugenia Rosselló con los derechos de las mujeres y varios proyectos presentados, tenés un Adrián Peña que ha presentado el tema de las intendencias y la asignación de los cargos, que jugó un rol muy importante en la constitución del Ministerio de Ambiente. Tenés un Alejandro Stipanisic en todo el tema de energía. O sea, hay una combinación, experiencia, juventud y personas destacadas, no solo por lo que saben, sino en muchos casos por lo que están haciendo en distintas áreas de la vida nacional. De todos esos temas, para terminar, porque esta es una entrevista inicial y obviamente no es posible profundizar en el espectro de asuntos y incluso en lo que estamos tratando tampoco es que se puede ir tan a fondo. Pero usted mencionó en el discurso de este martes, es prioritario afrontar el problema de la seguridad. Uh-huh. A grandes rasgos, ¿cuál es su enfoque en esta materia? Siempre delicada, siempre pendiente. Siempre pendiente, y que nosotros tenemos resultados que tenemos que mejorar, pero igualmente estamos mejor con lo que recibimos en el gobierno en el 2020. Porque yo le recuerdo a la gente que los homicidios entre el 2005 y el 2019 treparon un 100%, que las rapiñas un 200%, casi un 200%, que los abigeatos un 300%. Entonces, recibimos en una situación de emergencia la seguridad nacional. Y se han desarrollado acciones que hay que continuarlas y mejorarlas. Y yo creo que acá hay 3 focos que yo lo dije siempre, y por eso este plan que lideró Diego Sanjurjo me parece bien importante, y que lamentablemente el Frente Amplio no lo votó, ni sus propias propuestas votó. También hay diferencias con respecto a una línea como esa dentro del Partido Colorado, ¿no? Yo creo que las cosas conversando se arreglan y nos vamos a entender y vamos a tratar de llegar a los mayores acuerdos. Pienso en el diputado Gustavo Zubia, por ejemplo, ¿no? Sí, él está en la otra posición. Yo tengo un buen vínculo con Gustavo y yo creo que el tema de la represión del delito es clave y es vital. Ahora, está comprobado en el mundo.
hay que reprimir el delito, hay que sancionar al que vulnera la norma, pero con eso no arreglamos la seguridad. Porque mire que estamos en más de 14.900 privados de libertad. ¿Hasta dónde vamos a seguir creciendo? Entonces yo creo que acá hay dos cosas que son bien importantes. Una, atacar las causas del delito. Y las causas del delito tienen un componente fundamental, la educación, tiene un componente fundamental en atender el tema de narcotráfico, tiene un componente fundamental las adicciones. Ahí hay que trabajar en política social clara, dura y hacer esos acompañamientos. Tenemos muchos datos, podemos identificar las personas que están en situación de riesgo, trabajar fuertemente, focalizar, porque ahí lamentablemente hay una situación deficitaria que hay que mejorar y hay que seguir atendiendo. Y luego, los que están privados de libertad, no hay duda. Ayer el Mides presentaba una cosa muy buena, que es un espacio para formar a las personas que son liberadas o incluso aquellas que están privadas de libertad. Y por eso vamos, a ver, el 70% de los que son liberados reinciden. El 50% está en situación de calle. Bueno, tenemos que trabajar por esa reinserción de las personas privadas de libertad. Así que son tres componentes. Primero, la atención clara y dura con tecnología incluida, y no nos vamos a extender, pero lo he estado conversando, se ha avanzado y hay que avanzar mucho más, utilizar las posibilidades que la tecnología nos da hoy por hoy en lo que es la represión, atacar las causas del delito y también la rehabilitación de las personas que han tenido esa situación. Yo no tengo duda que hay mucha gente que por distintas circunstancias de vida cayó en el delito. Bueno, nosotros como sociedad humanista que somos, que nos importa cada mujer, cada hombre, cada proyecto de vida, porque a partir del desarrollo individual viene el desarrollo colectivo, tenemos que trabajar por la recuperación de esa gente. La última pregunta, profesor Silva. Vuelvo al discurso, vuelvo al acto de este martes. En un momento señaló, en la próxima elección la gente deberá optar entre los que levantamos la bandera de la tolerancia y apostamos al diálogo para resolver las discrepancias y aquellos que enchastran fachadas de hogares, que agreden con piedras, con insultos y con cánticos. Está bastante claro para dónde iban estas alusiones, a experiencias que usted mismo pasó desde la presidencia de la ANEP o, porque usted lo mencionó también, lo que ocurrió este lunes en la inauguración del Hospital del Cerro. Ahora, mi duda es, ¿no está cortando demasiado grueso? No. ¿La elección es así? ¿La elección está planteada en esos términos? Yo creo que nosotros tenemos que decir las cosas como son. Y yo no digo, en este caso por lo del Cerro, que fue muy agraviante, y yo te diría que hasta en algún caso humillante, y que daba vergüenza ajena. A mí me dio, te digo la verdad, yo llegué y lo comenté en mi familia, a mí me dio una lástima muy grande, porque me hizo acordar a alguna cosa que he vivido en lo personal, pero sobre todo al Uruguay que no somos. Efectivamente, ahí había militantes no, del había Frente Amplio. del MPP no y del Frente Amplio. Pero exactamente, eso es lo que te iba a decir. A ver, uno tiene que ser consciente que eso no es todo el Frente Amplio, pero sí hay que llamar a responsabilidad a quienes convocaron a militantes, hicieron carteles, se identificaron como sector dentro del Frente Amplio, y propiciaron eso, porque uno de los que insultaban tenía la bandera. Entonces, esa es una cosa, pero la otra es decir que la elección va a estar planteada entre esos dos bandos, ¿no? No es que sean dos bandos, son dos formas de concebir. Entonces, ahí tenemos que hacer mucho hincapié, ¿sabes en qué? En la bandera de la tolerancia, de resolver el conflicto o las visiones distintas que podamos tener a través del diálogo. Yo soy un defensor del diálogo, lo tengo hasta por deformación profesional, pero sabés también que creo que llegan los momentos, como nos pasó en los lugares de gobierno que tuvimos, que hay que tomar decisiones. Y que alguien tome decisión, ¿verdad? No implica que a vos te tienen que agredir, insultar, faltar el respeto. Profesor Robert Silva, le agradezco su presencia esta mañana en Perspectiva. Gracias a ti, ha sido un gusto y ojalá nos encontremos de aquí a octubre y noviembre. Seguramente va a haber varias oportunidades.